Record. Ya. Pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Ah, qué bueno. Ah, profe, ahí Ah, está. ya, qué bueno. Qué bueno. Ya, ahora sí me voy, que dejé la embarrada y después habría otras sesiones. Discúlpenme, por favor, mi inoperancia. Y ahora sí que me voy No se en preocupe, forma profe. más discreta. Ya. Muy bien. Entonces, vamos a seguir con el tema de magnitudes, de ondas sísmicas, magnitudes de los terremotos. Y voy a tratar de hacerles algunos ejercicios similares a lo que se les va a pedir en las tareas para que ustedes puedan calcularlas. Lo primero, a ver, quién está escribiendo acá? Muy bien, sí. Lo primero es que entender el concepto de magnitud de un terremoto. Cuando se habla de magnitud, se está refiriendo al tamaño de un terremoto. ¿Qué tan grande fue? ¿Qué tan masivo fue el terremoto? Y me limito a usar la palabra tamaño, ya que las distintas magnitudes que se han ido construyendo a lo largo del siglo XX eh, lo han tratado de hacer de distintas formas. Las que se usan actualmente, que son las más precisas, tratan de hacer una equivalencia entre la energía liberada por el terremoto y eso lo convierte en tamaño, para una equivalencia lineal entre las dos cosas. Pero calcular la energía de un terremoto no es una tarea tan simple o tan evidente. Por lo tanto, el proceso pasó por varias etapas. Lo primero que bueno, hay varias cosas interesantes que se pueden comentar antes de hablar de lleno de la magnitud, de que los terremotos en sí, cuando se empiezan a comparar entre ellos, podemos comparar terremotos antes de que hablemos de magnitudes, pero hablemos de terremotos antes de que existiera esta herramienta. Eh, los geofísicos y los geólogos que estaban metidos en este problema se dieron cuenta de que era muy difícil comparar los distintos sismos entre sí, porque había sismos que eran muy chiquititos, que tenían un tamaño, vuelvo a usar la palabra tamaño, muy pequeño, y otros que eran enormes, pero enormes, gigantescos, comparaciones que es completamente fuera de serie. Entonces, ¿cómo logramos comparar algo que, si es que lo podemos poner en número, tendría una magnitud, perdón, estaría en el orden de, no sé, 10 elevado a menos 5, con algo que estaría en el orden de 10 elevado a 20? O sea, los distintos terremotos, los tamaños, tienen órdenes que son muy distintos entre ellos. Lo que se le ocurrió a Richter cuando él estaba trabajando en este asunto, por ahí por los años 50, fue mirar lo que estaban haciendo los astrónomos ahí en la universidad en la que él trabajaba, viendo que ellos trataban de calcular la luminosidad de las estrellas para poder saber a qué distancia se encontraban. Y los astrónomos ya habían visto un problema similar con la luminosidad de las estrellas. Ellos lo que veían era que mientras más había estrellas que eran muy luminiscentes y otras que tenían una luminosidad muy bajita, y también si es que eso lo cuantificaban, el orden de magnitud de las distintas luminosidades era demasiado proporcionado. Entonces a ellos se les ocurrió usar una escala logarítmica, ya que la escala logarítmica tiene la gracia de que permite linealizar cosas que tienen saltos exponenciales o saltos que están en distintos órdenes de magnitud. Permite comparar de más cerca números que son del orden de 10 elevado a mucho con órdenes que son de 10 elevado a menos algo, de una forma lineal. Esa es la gracia de usar un logaritmo en base 10. Entonces, cuando ustedes han escuchado otras veces que las magnitudes de los terremotos son en escala logarítmica, se refieren a eso, de que para poder comparar un terremoto que sea una magnitud 6 con uno que sea una magnitud 7, en realidad la cantidad, la diferencia de energía que hay entre uno y otro es enorme.
pero esa es la forma más simple que se ha encontrado para poder hacer esa comparación. Entonces, ¿qué sucede? A Richter construyó su magnitud, la cual la llamó la magnitud local, que tiene la gracia de comparar la amplitud del terremoto con en una zona local cercana a la fuente, con una amplitud de referencia. Compara una amplitud A, que sería la amplitud, en este caso como estamos cerca de la fuente, la amplitud de la onda S, con respecto a una amplitud de onda S referencial. ¿Por qué hace eso? Porque justamente él quería llegar a entender qué tanta energía libera el terremoto. Ustedes se acordarán de sus cursos de física, de que, o de ondas, si ustedes tomaron cursos de ondas, de que la amplitud de una señal, de una onda, está relacionada con la energía que ésta tiene. Entonces, directamente Richter lo que hizo perdón, les dije 50, en el 35, fue tratar de comparar las magnitudes de los terremotos a partir de o sea, tratar de representar la energía de un terremoto a partir de las amplitudes en los sismogramas, de unos sismogramas bien especiales que habían en esa época que se llama Wood-Anderson, de que lo que registraban en esa variación, en este mapa que se muestra cómo es el movimiento del suelo a partir del tiempo, lo hacían en unidades de distancia, de milímetros. Entonces, la aguja que empezaba a registrar la señal sobre un tambor, empezaba a moverse, y ese movimiento, esas oscilaciones, representaban una distancia, un desplazamiento en el suelo. Bueno, lo que dijo Richter, como yo les estaba tratando de explicar, es que comparó para distintas estaciones que usaban el instrumento Wood-Anderson en California, qué amplitud máxima registraban cada uno de estos instrumentos y la comparaban con una amplitud de referencia a cero. O sea, a partir de esta variación de logaritmos. Entonces, lo que él dice es que tenemos una amplitud máxima del sismo que se mide en milímetros por este instrumento Wood-Anderson, es un sismómetro, y se compara por el logaritmo en base 10 de una amplitud máxima a un sismo medido en milímetros, pero que tiene la característica de que cumple que a 100 kilómetros de distancia del epicentro, esa amplitud es de 10 elevado a menos 3 milímetros. O sea, en el fondo, ese A0 es una referencia teórica. ¿Ok? O sea, estamos buscando una curva teórica que va a cambiar. Esto que va a cambiar dependiendo de qué zona estamos. No, la curva que representa el A0 no es la misma curva en California que en el centro de Chile, que podría ser en México. Todas tienen distintas porque dependen de las características del medio en donde viajan las ondas. Pero la gracia es que todas las curvas que van a representar este A0, son curvas que van a cumplir de que una amplitud teórica de 10 elevado a menos 3 milímetros se obtiene a 100 kilómetros, a un radio de 100 kilómetros de la fuente. Entonces, esta es la curva que yo les estoy diciendo que vamos a usar para el curso. Esta curva que relaciona este A0 teórico con un delta que representa la distancia epicentral, es decir, la distancia horizontal entre la estación y el epicentro del terremoto. Para una zona particular va a tener esta forma. Va a ser el logaritmo en base 10 de la distancia epicentral sobre 100 más 3. Esta curva puede cambiar dependiendo de dónde uno se encuentra. De hecho, está tabulado esto. Aquí tenemos una tabla donde muestra para distintas zonas, para una zona particular, como a distintas distancias epicentrales, el valor de este A0 va a ir cambiando en función de esta curva. Pero esa curva en sí, como les digo, puede cambiar dependiendo de la zona. Para efectos de la tarea, probablemente usemos esta relación.
¿Ok? Y ahora, entonces, esta amplitud teórica se va a comparar con una amplitud real, del sismo real que se registró en distintos instrumentos. Pero esta A, la forma de calcularla, también es bien interesante. Lo que se hace es, se toma el sismograma. A ver, voy a hacer un dibujito para... A ver, se me escondió esto de nuevo. Se me pasa escondiendo acá. ¿Ven mi pizarrita? Aquí Sí, tenemos, sí, sí. aquí tenemos la llegada de la... Cuesta hacer un pic. Bueno, imagínense que esto es una señal de una P, después sigue y de repente llega la S. Lo siento, los horrible dibujos, que es difícil dibujar con el mouse. Acá está la P y aquí está la S. Esta amplitud A, que se usa para calcular la magnitud local, magnitud de Richter, corresponde a la variación, el delta, o sea, perdón, el promedio de los valores absolutos que hay entre el pic máximo y el pic mínimo asociado a la onda S. O sea, aquí vamos a tener un A1 y aquí vamos a tener un A2, que van a ser los valores máximo y mínimo. Uno puede ser positivo y el otro negativo, da lo mismo eso. Y el valor de A final lo vamos a calcular como el valor absoluto de A1 más valor absoluto de A2 partido por 2. ¿Ok? Voy a dejar de compartir esta pizarra. Espero que se haya entendido eso. Entonces, la forma de calcular la magnitud local va a depender de la logaritmo de ese promedio de valores absolutos de la amplitud peak to peak de la onda S, que representa de alguna forma la energía liberada por el sismo localmente, menos la amplitud de la onda, de una onda, o sea, de un terremoto teórico que cumple esa propiedad de que a 100 kilómetros tiene una amplitud de 10 elevado a menos 3 milímetros. ¿Alguna duda de la magnitud local de lo que les he explicado hasta ahora? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Nada? No, Germán, todo claro. Perfecto, muy bien. Vamos a seguir entonces. Antes de seguir con el resto de magnitudes, quiero mostrarles un ejemplo similar a lo que ustedes van a hacer después en la tarea, que refleja todo esto que les estoy tratando de mostrar. Aquí yo tengo un programa en MATLAB. La idea es pasar esto a Python para que ustedes también puedan trabajarlo en OffPy si es que lo desean. Pero lo tenemos hasta ahora hecho en MATLAB. En donde, bueno, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenía aquí esto. Ya. Esto nosotros tenemos, o sea, aquí tengo en una carpeta de MATLAB distintos registros de estaciones de estaciones sísmicas de un terremoto o bueno, de unos sismos chiquititos que ocurrieron en realidad cerca de Iquique en el año 2013. Y estos sismos chiquititos, que son magnitud 5, 6, no son cosas tan grandes en realidad, les tenemos aquí distintas características de las estaciones. Aquí tenemos, supongo que recordarán algunos de estos nombres, les sonarán de la tarea de Seisan: PATA, MNMSX, PSGCX. Bueno, estos nombres se repiten porque son las mismas estaciones. Las ubicaciones espaciales de latitud y longitud, y para un sismo en particular, tenemos la distancia epicentral que hay entre cada una de esas estaciones y el epicentro de este evento que ocurrió en el 2013. ¿Ok? El cual tiene nosotros tenemos aquí la ubicación hipocentral del terremoto, la cual ustedes también podrían calcularlo si quisieran, porque tienen las herramientas para hacerlo, de la latitud, la longitud y la profundidad del sismo. ¿Ok? Entonces, este delta de aquí sería la distancia horizontal entre fuente y receptor, y con la profundidad nosotros ya tenemos un triángulo rectángulo con el que
podemos comparar podemos encontrar también la distancia en línea recta entre ambos puntos, hipocentro y estaciones. ¿Qué sucede? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, déjenme volver acá. Yo aquí en esta carpeta, después van a tener ustedes una similar, pero por esto es para que vean el ejemplo. Tengo, ahora sí, tengo distintas estaciones, o sea, distintos archivos que representan sismogramas con amplitudes que son equivalentes a las de un sismograma Wood-Anderson. En realidad esto es lo que se hace, eso fue un tratamiento matemático para convertir una señal digital de los sismogramas actuales a cómo se vería la amplitud para un sismograma Wood-Anderson. Pasar la señal en unidades de cuentas, que es la unidad que se utiliza ahí, a unidades de milímetros. Entonces, lo que voy a hacer primero, a ver, tengo aquí el programita que hice yo, distintas estaciones, que son las mismas, o sea, primero, distintas distancias horizontales entre estaciones y el sismograma, o sea, entre estaciones y el epicentro, que son las mismas que están acá, en esta columna donde está el delta. Y si me van siguiendo, por favor, lo que necesito hacer es visualizar las distintas componentes horizontales de este terremoto para cada una de estas estaciones. En particular, aquí vamos a ver solamente una. Vamos a ver la estación MNMCX, la componente norte. Nótese, y traten de anotarlo por ahí, de que la magnitud local solamente se usa con las componentes horizontales de los sismogramas. La componente vertical aquí no trabaja. ¿Por qué? ¿A alguien se le ocurre por qué pasaría eso? Yo dije antes de que vamos a usar la amplitud máxima del sismograma. Entonces, si voy a usar la amplitud máxima del sismograma, ¿por qué necesito usar las amplitudes de las componentes horizontales y no la vertical? ¿A alguien se le ocurre? ¿No? Bueno, si que ustedes recuerdan de sus clases anteriores, los sismogramas tienen un eje vertical y dos ejes horizontales. Y por la ley de Snell, nosotros sabemos que las ondas siempre van a terminar llegando en dirección vertical, o más o menos vertical, hacia las estaciones. Y la dirección vertical, o sea, la dirección de propagación de un sismo, está dada por es la misma dirección que tiene la onda P. Y la onda S se mueve en un plano, se mueve en una dirección, en un plano perpendicular a la dirección de propagación del sismo. Entonces, es que la dirección de propagación del sismo es la vertical, la máxima amplitud a corta distancia, que va a estar dada por la onda S, va a ser en los ejes horizontales. Entonces, para utilizar la escala, la magnitud de Richter, magnitud local, vamos a usar solamente las componentes horizontales. Eso puede ser una pregunta de tarea. Entonces, bueno, ¿se entendió por qué vamos a usar solamente las amplitudes de las estaciones horizontales? A mí no me quedó muy claro. Si lo podrías repetir, por favor. Ya, mira. Para utilizar la magnitud de ondas, o sea, la magnitud local, la magnitud de Richter, nos interesa considerar la máxima amplitud que se registra en el sismograma. Máxima. Si estamos en el campo cercano, ¿qué onda tiene mayor tamaño, mayor magnitud, es más grande? ¿La onda P o la onda S? Ah, claro, ahí la onda S, ahí. Claro, la onda S. ¿Y en qué componente solemos ver la onda S? Oeste, norte, sur. Exacto, las componentes horizontales. Entonces ahí está la respuesta. Entonces,
La razón por la que la magnitud local utiliza componentes horizontales solamente es porque ahí se encuentra la amplitud más grande, que va a ser la onda S. También sucede que, ¿por qué por qué sería una amplitud en una zona local y no podría servirme para una zona que se encuentre en el campo lejano, por ejemplo? ¿Qué pasa cuando las ondas viajan a grandes distancias, las ondas del terremoto? ¿Qué ocurre con las ondas superficiales con respecto a las ondas horizontales, por ejemplo? O sea, perdón, con respecto a las ondas de cuerpo. ¿Qué es lo que pasa? Felipe, ¿qué es lo que tú recuerdas? ¿Qué pasa con la distancia? ¿Cómo? ¿Me puede repetir la pregunta? Que cuando tú estás a una distancia muy lejos del terremoto y tú vas a Ok. medir o sea, vas a poner una estación de un sismograma que va a registrar un terremoto que se encuentra lejos. Te estoy diciendo, por ejemplo, a más de 100 kilómetros del terremoto. Ujú. ¿Qué ocurre con las ondas PS, las ondas de cuerpo, versus las ondas superficiales? ¿Qué diferencia pasa ahí? ¿Recuerdas? Eh, no, me imagino que disminuía la intensidad o... ¿Intensidad? Sí, o sea, como magnitud o no, como amplitud. Amplitud. ¿Cuál es la que disminuye? ¿Amplitud de cuál? Desarrolla esa idea. ¿No? ¿Algún otro? ¿Se acuerda? ¿Qué diferencia tienen las amplitudes de las ondas de cuerpo y superficiales cerca de la fuente y lejos de la fuente? Valeria, ¿tú te acuerdas de eso? Aló, lo siento, se me fue el internet. Ahora volví. Disculpen. Ah, ya pensé que había ese problema mío. No, a veces acá pasa eso y como golpes de internet. Maldita internet. Bueno, ya, entonces les estaba preguntando por las ondas superficiales y las ondas de cuerpo. Eh, Me imagino que era la amplitud, pero no recuerdo exactamente lo que pasaba. Mira, lo que sucede es que la amplitud de las ondas de cuerpo va a decaer con la distancia. O sea, por 1 sobre R. R es la distancia. Eso significa que a gran distancia ya la amplitud de las ondas de cuerpo va a haber decaído una cierta cantidad. Pero las amplitudes de las ondas superficiales decae con el cuadrado de la distancia. Eso quiere decir, con 1 sobre el cuadrado de la distancia. Eso quiere decir que cae más lento. Porque el inverso del cuadrado, o sea, R a la menos 2, la decadencia con la distancia va a ser mucho más despacio, va a ser mucho más baja que con las ondas superficiales. Entonces, a grandes distancias, lo que va a pasar es que las ondas de cuerpo, P y S, casi no se van a ver. No se van a ver. De hecho, esa es justamente la razón de por qué ustedes cuando calcularon los mecanismos focales, utilizaron estaciones que estaban cerca del terremoto y no lejos. O también cuando calcularon, hicieron la localización, usaron estaciones que, si se dan cuenta, estaban todas cerquita del terremoto y no lejos. No eran estaciones que estaban en Estados Unidos, en Canadá, en Rusia, en Europa. Eran estaciones cercanas, porque necesitaban ver bien la onda P y la onda S. En el campo lejano casi no se ven. Hay otras cosas que se ven mejor en el campo lejano, pero no eso. Por lo tanto, la magnitud local, como vive de la onda S, necesitamos que se calcule cerquita. Eso mismo también pasa con la magnitud de ondas de cuerpo, por ejemplo. ¿Se entendió? ¿Aló? Sí, sí, Ya, muy bien. entendido. Perfecto. Entonces ahora vamos a seguir. Yo decía que tenía un programita aquí, que lo voy a echar a correr, en donde, si me esperan un segundo,
aquí me muestra un sismograma que es de libro, donde podemos ver acá, ve mi pantalla, ¿verdad? ¿Están viendo todo lo que yo, el sismograma? Sí, sí se ve. Ya. Aquí tenemos la llegada de la onda P, con su amplitud, que es chiquitita, y posteriormente tenemos la llegada de la S. Y aquí en realidad está la S con las superficiales, la OP, Rayleigh, están todas juntas y apretadas, porque este sismo es cerquita de la fuente. Y como está tan cerca, está todo junto. Lo que tenemos que hacer es buscar la amplitud máxima y la amplitud mínima, no absoluta, sino que mínima, la más negativa, y sumar el valor absoluto y dividirla por 2. La amplitud peak to peak significa de que no podría, por ejemplo, poner esa ecuación, este peak inferior, menos 440, con este que está acá arriba. Porque ahí no hay un peak to peak, sino que hay un peak por 10 elevado a no sé cuántos, sube y bajas, tu peak. Entonces, tendríamos que buscar la amplitud más grande siguiente, ese menos 440 milímetros con el 315. Ahí ustedes tendrían que buscar, cuando hagan esto, cuál es el delta más grande, el delta que representa la diferencia más alta. Y ese es el que van a usar. Entonces, lo que van a hacer ustedes es sumar esos valores, es decir, ¿dónde está mi...? Acá. Sumarlos, a ver, un segundito. Aquí vamos a hacer el A0. Vean mi pantalla de MATLAB, que así es más fácil escribir para mí. El valor absoluto de la primera amplitud, por ejemplo la negativa, más el valor absoluto de la segunda amplitud, o sea, la que está arriba, la amplitud positiva, y eso dividido por 2. Eso es lo que ustedes tienen que calcular. Y ese les va a dar, perdón, este es su A, no su A0. Ese es el valor de su A. ¿Ok? Entonces, aquí yo ya había calculado el valor mínimo y máximo peak to peak para la componente de esta estación. ¿Ok? Y lo que hago después es meterla en una función, que también hice yo, que es esta, que lo que hace es simplemente calcularme la magnitud de ondas locales a partir de estas ecuaciones. Las ecuaciones que les acabo de mostrar. Aquí está la magnitud de ondas locales, aquí está el cálculo del A0 y el cálculo de la cálculo de A, lo que yo les dije, cálculo A0, lo que está escrito en esa diapositiva, y el ML, que es lo que les acabo de mostrar también. Entonces, para este caso, para esta estación, si yo simplemente echo a correr mi programa, me arroja una magnitud 5.6. ¿Ok? Es la magnitud que me va a arrojar para este sismo. Lo que necesitamos entonces es la distancia epicentral de ese fuente estación, la amplitud peak to peak, y ¿qué otra cosa necesitamos? Eso nomás. Y eso es todo. Así se calcula la magnitud de Richter, la famosa magnitud de Richter. Luego, para poder calcular la magnitud total, lo que tenemos que hacer es promediar la magnitud de la componente horizontal con la magnitud de la componente vertical, y eso a la vez lo promediamos con las magnitudes que vamos a obtener usando cada una de las estaciones. O sea, un trabajo recursivo. ¿Ok? Ustedes van a tener que hacer algo muy similar a esto en su tarea. ¿Se entiende? Sí, por mi parte lo entendí. Gracias, Nicolás. Muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a seguir ahora, un poquito para no perder más tiempo. Como yo les estaba diciendo al principio, la idea que tenían los sismólogos en esta época era poder capturar el tamaño y de alguna manera asociar el tamaño de un terremoto con la energía. Y ya vimos de que la forma de hacerlo era a partir de la amplitud de las señales, porque las amplitudes están asociadas a la energía. Cuando uno ve un espectrograma, que en el fondo es la misma señal, pero transformada en vez de tiempo, amplitud,
es frecuencia amplitud, pero en el fondo está representando la misma información, solamente que de otra manera. Estamos viendo mucho más claro la energía de esa señal, que en este caso sería la energía de un terremoto. Pero las amplitudes son las mismas, solamente que estamos viendo en ese caso de energía. ¿Qué sucede? Hay otros tipos de amplitud, de magnitudes también. Aquí tenemos una tabla con las que mi idea de enseñarles hoy día. Magnitud local, que ya vieron cómo se usa, pero también existe magnitud de ondas superficiales, magnitud de ondas de cuerpo, magnitud de coda, magnitud de momento y magnitud de la fase W. Si se dan cuenta, todas estas magnitudes tienen una nomenclatura especial. ML, MS, MV, o sea, MB, MC, MW, MWW. Si ustedes se meten en la página del Servicio Sismológico y quieren ver la magnitud de un sismo que lo sintieron hace poco y dicen, oh, ¿qué magnitud fue? Y todos van corriendo a esa página y después se cae porque todo el mundo quiere verla. Y bueno, a veces encuentran un MWW, un MW o un MB. Bueno, a eso se refieren, son distintos tipos de magnitudes que se calcularon con cada uno de los métodos y las distintas agencias las van mostrando para los distintos sismos. Obviamente todo este proceso está optimizado, está hecho de forma automática, para que no sea una persona que esté todo el día ahí picando y buscando los máximos y mínimos. No, esto es un poquito más inteligente. Bueno, ¿qué pasa con las magnitudes de ondas de cuerpo y ondas superficiales? La idea es más o menos similar a la magnitud de Richter, pero esta hace la separación entre la magnitud, o sea, entre las ondas de cuerpo versus las ondas superficiales. La gracia que tiene, por ejemplo, calcular la magnitud de ondas de cuerpo, es que permite, antes de que termine el sismo, cuando ya recién llega la onda P, a cualquier estación, uno ya tiene una magnitud inicial de qué magnitud sería el terremoto, solamente con la onda P, porque la onda P, como viaja tan rápido, nosotros apenas llega a una estación, ni siquiera necesita que termine el terremoto, ya se tiene una estimación de qué magnitud de onda de cuerpo tiene ese terremoto. Y después llega la onda S y se va calibrando, y aparte a una distancia relativamente pequeña de la fuente. En cambio, la magnitud de ondas superficiales, como su nombre dice, serían las ondas Rayleigh y Loeb, van a fijarse más en la amplitud de esas ondas. A diferencia de lo que pasaba con la magnitud de onda local, la de Richter, que nosotros veíamos el peak to peak, que en realidad podría ser cualquier cosa, podría ser una onda S o podría ser una onda superficial que está acoplada con la onda S, no tenemos cómo saberlo porque están tan juntas las dos fases o las tres fases que no están superpuestas entre sí. Entonces, esto es un poquito más sofisticado, ya que este método permite hacer la separación entre las ondas superficiales y ondas de cuerpo y calcular la magnitud a partir de las amplitudes. No les voy a mostrar cómo es el proceso matemático para hacerlo, porque no va a cuento, pero destacar una cosa muy importante, de que a pesar de que esta magnitud es rápida, permite saber rápidamente qué magnitud tiene el sismo, tiene un problema fatal, que es que el método se satura rápido con terremotos grandes. ¿Qué significa eso de que se sature? ¿Qué significa? Porque eso también le pasa a la magnitud de ondas superficiales, la de Richter, se saturan. Lo que significa eso es que para terremotos que son muy grandes, la energía del terremoto, curiosamente, ya no se empieza a almacenar solamente en la amplitud, sino que se empieza a almacenar también en la distancia a lo largo. Entonces, uno podría decir, por ejemplo, de que hay un terremoto, una señal que tiene un pic grande. Voy a hacer de nuevo un dibujito para que lo vean, porque esto, a mi parecer, es bien importante. Un terremoto tiene una señal de este estilo. Y aquí tenemos un pic grande. Podemos calcular la energía de este pulso. Y nosotros podemos decir, ya, esta energía está asociada a una magnitud tanto, porque nosotros calculamos la amplitud que tiene esto. Pero ¿qué sucede? Cuando los terremotos son muy grandes, no pueden tener amplitudes infinitas, porque eso es físicamente imposible. Entonces la Tierra lo que hace, para poder liberar toda esa energía de alguna manera, es, en vez de que sea solamente un pulso grande,
empieza a generar muchos pulsos grandes, muchos. Entonces tenemos los terremotos, de hecho, a ver si es que va a llegar la onda P, después llega la onda S, y vamos a tener, no sé, una señal muy larga, que va a estar mucho rato oscilando con amplitudes grandes. ¿Qué sucede? De que las amplitudes superficiales, de ondas superficiales, o las amplitudes de ondas de cuerpo, o la amplitud de, perdón, la magnitud de ondas superficiales, la magnitud de ondas de cuerpo y la magnitud local, tienen este problema de que el algoritmo no distingue entre la diferencia entre buscar la magnitud peak to peak aquí, vamos a hacerlo un poquito más realista, ahí hay un pic para abajo y aquí hay un pic para arriba, y buscarla aquí. Me va a decir, por ejemplo, ya la magnitud local, voy a buscar el pic más grande y el pic más chiquitito, y ahí ya puedo calcular mi magnitud. Pero resulta de que aquí hay un montón de pics gigantescos. Entonces no me está dando toda la información. No es muy preciso. Y lo que sucede es que se satura esa señal. Se satura la magnitud. Entonces, cuando son sismos muy grandes, que podrían estar realmente asociados a magnitud 8, por ejemplo, la escala de Richter me dice que es un 6. Y se queda pegado ahí, me dice que es un 6, es un 6,1, un 6,2, y ya la cuestión es un 9,5, y dice un 6,3. Pero no me da más información, y es eso lo que sucede. Entonces, eso mismo pasa con estas magnitudes superficiales, y este esquema que está aquí me lo muestra muy claramente. Este M0, que está acá, que ya lo vamos a descifrar lo que significa, corresponde a la magnitud, o sea, corresponde a la energía del terremoto. La energía propiamente tal, la energía pura del sismo. Resulta de que cuando esta escala, el eje X, representa las distintas magnitudes, magnitud de ondas de cuerpo, magnitud de ondas superficiales, cuando tenemos una magnitud más grande, resulta de que la energía en esta curva empieza a decaer rápidamente, la energía de las ondas superficiales y la energía asociada a las ondas de cuerpo. Y cuando tenemos, por ejemplo, un terremoto que sea, que tenga una magnitud, por ejemplo, aquí, que sea un 3,3, la magnitud de ondas de cuerpo me lo va a asociar de buena forma, porque estoy dentro de esta zona plana. Pero si es que resulta de que la magnitud es más grande, ya la energía de ondas superficiales ya no se mantiene en la amplitud, sino que se empieza a mantener también en el tiempo. Entonces esta curva empieza a decaer. Esta curva representa el espectro de las ondas de cuerpo. Es un espectro, o sea, es tomar una ventana de la onda P y la onda S, calcularle la transformada de Fourier, y va a quedar una figurita más o menos similar a esta. Entonces eso se refiere a que se satura, y ya cuando un terremoto es magnitud 6, ya la magnitud de onda de cuerpo me va a decir que en realidad es un 5,6, porque va a caer en esta zona. ¿Se entiende la idea? De qué es lo que es la saturación de una magnitud. ¿Se entiende o no se entiende? No se entiende. Lo Bueno, estoy procesando. mire, les voy a mostrar aquí un dibujito de las distintas magnitudes que se procesan. Aquí tenemos la magnitud de ondas superficiales, ML, magnitud de ondas, perdón, magnitud de, el ML es magnitud de onda, o sea, magnitud local, el MS es magnitud de ondas superficiales, MV magnitud de ondas de cuerpo, por body, y MW es la que se usa más actualmente, que es la magnitud de momento. Y aquí lo que estamos comparando es los valores de la magnitud, que va desde 2, magnitud 2 a magnitud 10, perdón, el momento liberado, la energía que se libera, y ya voy a enseñarles cómo se calcula, que va de 2 a 10, y la magnitud, calculada con cada uno de los métodos. Bueno, esta curva lo que muestra es de que la relación entre la cantidad de energía liberada por el sismo versus la magnitud que va a indicar cada uno de estos métodos no es lineal, no es una relación lineal. Aquí se ve, por ejemplo, que la que se satura más rápido, la que me va a decir
de forma más cerrada que un sismo grande, no va a llegar a la magnitud real que tiene, es la magnitud de ondas de cuerpo. ¿Por qué? Porque si bien para sismos que son chiquititos hay una relación que es lineal entre la cantidad de energía liberada versus la magnitud que entregue ese método, mientras más grande sea el terremoto, más energía libere, eje X, esto se va a ir saturando y me va a dar una magnitud que va a acercarse a una asíntota y no va a seguir creciendo. Y lo mismo pasa con la magnitud de Richter, de magnitud local, y lo mismo pasa también con la magnitud de ondas superficiales. Se van a desaturar. Pero a partir de esto mismo es que se inventa después Kanamori, en el año 72, inventó su magnitud de momento, que es la que vamos a ver ahora, que hace una relación lineal entre, claro, una relación lineal entre la energía liberada y la magnitud del evento. Que esa es la gran gracia. Logra calcular la energía de los sismogramas, no solamente viendo la amplitud de la señal, sino que calculando toda la energía que se encuentra en el espectro de la señal. ¿Se entiende? ¿A qué se refiere cuando uno habla de saturación? Sí, ahora me quedó más claro. Ya, muy bien. Entonces, también existe otra magnitud que se llama magnitud de Kodak, que ustedes la calcularon en César, que hace lo mismo que la magnitud de que ya vimos antes, pero al revés. Y antes lo que importaba era la amplitud de la fuente, o sea, la amplitud de la señal, y hacían un nexo entre amplitud y energía. Lo que hace la magnitud de la coda es hacer un nexo entre el tamaño de la señal, de la coda que va cayendo, con la energía. O sea, dependiendo del tamaño que tenga esa coda, me va a dar una magnitud más grande o más chica. Obviamente, mientras la coda sea más grande, la magnitud del evento va a ser más grande. Entonces, esa es la ventaja de la magnitud coda, pero en realidad tiene el problema de que también se satura rápido, porque la energía no solamente está almacenada en el eje temporal, sino que también en el eje de desplazamiento. Entonces, se necesitaba una magnitud que pudiese combinar todo eso, que pudiera combinar tanto la energía que se libera en el tiempo con el tamaño de lo que se libera. Y esa es la magnitud de momento. Magnitud de momento. Aquí debería haber un MW, porque este M0 significa momento sísmico. ¿Qué sucede con MW? Bueno, resulta de que en el año 79, Hanks y Kanamori proponen esta magnitud que depende de un parámetro bien particular, que es el M0. Todas las magnitudes están asociadas con un logaritmo, porque todos los que las construyeron sabían de que la forma de poder comparar los distintos sismos, de magnitudes muy distantes unas de otras, que son unos muy chiquititos y unos muy grandes, era una escala logarítmica, hicieron esta relación, que también es la única gracia de que tenga este 2/3 menos este 6.7, cuando se habla de newtons, o aquí también o otros números es que la unidad de son en centímetros. La única gracia es de que se pueda ajustar a la escala de Richter. O sea, un magnitud 5 usando MW es su mismo magnitud 5 usando la magnitud de Richter. Y así los podemos comparar. Todas las magnitudes que vinieron después de Richter se ajustaron para poder ser comparables con esa magnitud. Y después se dieron cuenta de eso, de que se saturaban. Y ahí se ve esa curva donde se ve que algunas se alejan de la línea recta. ¿Ok? ¿Cómo estamos con el tiempo? ¿Hasta qué hora es esta clase? Es 3 para la 1. Y se supone que hasta la 1. Chuta, entonces no voy a alcanzar a ver mucho más. Bueno, no voy a alcanzar a hacer el ejercicio de magnitud de momento, lo vamos a dejar para la próxima clase porque esto es muy importante, pero lo que necesito que se queden por ahora es de que la magnitud de momento depende de un parámetro que se llama momento sísmico. Y el momento sísmico es una maravilla, porque contiene
mucha información de la fuente. Está asociado a un tensor, el tensor de momento. Y tiene la gracia ese tensor de momento de que uno lo puede asociar con el mecanismo focal, porque es un tensor de que dependiendo de la configuración que tome, me va a representar una falla inversa, una falla normal, una falla transcurrente. Entonces ya tensorialmente me indica la geometría de la falla. Y ese tensor está multiplicado por un M0, que es un valor que representa la energía. Y como aquí habíamos visto antes, puede usarse newton metros, o también podemos hablar de dinas centímetros, dependiendo de qué es lo que nos guste más. La ecuación de magnitud de momento la podemos ajustar para cualquiera de esos dos sistemas de unidades. Pero ¿qué es esto del M0? ¿Qué es lo que representa? Bueno, el M0, como ya les dije, representa la energía del terremoto. ¿Y cómo se calcula el M0? Hay varias formas de calcularlo. La más simple, la más usual, es con esta relación que se encuentra aquí, donde está mi cursor, que sería mu, que representa un valor de rigidez de la roca, multiplicado por el desplazamiento que ocurre en la falla, es decir, lo que se movió un bloque con respecto a otro en la zona de ruptura, por LW, que son el área de la ruptura. Aquí usamos un LW porque estamos usando un modelo rectangular, pero en realidad cuando los terremotos se generan, el área de ruptura tiene formas geométricas que pueden ser muy caóticas, porque ahí dentro todo tiene una configuración fractal. O sea, las rupturas son todo menos simples. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una ruptura que más o menos sería algo real. Parte de la ruptura en un punto se empieza a propagar y cada una de estas flechas representaría la cantidad de desplazamiento que habría relativo entre una parte del bloque y el otro. Entonces va a ser distinto. Y eso lo podemos representar como un rectángulo o lo podemos representar como una circunferencia si queremos hacer un ejercicio más teórico. Pero en la realidad esto es lo que ocurre. Y de hecho de eso también la representación geometría simple de la ruptura también se puede representar por un sistema de pares de fuerza, de un sistema doble cúpula de fuerzas. Bueno, entonces el M0, como yo les decía, depende de la rigidez del material de la roca multiplicado por el desplazamiento promedio que hay en toda esta superficie, en cada uno de los puntos de esa superficie, por el área de ruptura. Esa es una forma de calcularla. La otra forma de calcularla es usando el espectro de amplitudes de la señal. ¿Qué es un espectro? ¿Alguien sabe lo que son las transformadas de Fourier? ¿Les suenan de algo? ¿Han tenido cursos de señales o de matemática avanzada? A mí me suena haberlo pasado, pero no recuerdo en realidad bien cómo funciona. No te preocupes, mira. Un espectro de una señal, a ver, uno puede tener distintos tipos de señales. Aquí nosotros trabajamos con señales sísmicas, pero puede haber una señal de lo que tú quieras, si fuera una función matemática, representa lo que tú quieras. Puede ir a ser una señal de temperatura, variación de temperatura, variación de presión, o podrías tener incluso un espectro, no sé, qué sé yo, de lo que dice te ocurra. De cualquier variable física se puede representar como una señal continua. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Hay dos formas. La naturaleza, la gracia de representarlas como nosotros las vemos, que es un eje vertical que representa la amplitud y un eje horizontal que representa el tiempo, es que es intuitivo para nosotros, porque nosotros vivimos en el tiempo, vivimos el día a día y podemos contabilizar el tiempo. Pero esa misma información se puede representar de otra forma. Podemos, en vez de hablar de tiempo, podemos hablar de periodo o de frecuencia. Un espectro de una señal es una transformación lineal, matemática, o sea, esto es, ustedes supongo que se acuerdan de lo que es una transformación lineal, que lo que hace es convertir esa misma señal en otra cosa, pero que representa información física que también es útil. Nos permite ver otras cosas de la señal. Lo que hace la transformada de Fourier
es pasar esta señal del tiempo a la frecuencia. Y lo que estamos viendo aquí es un ejemplo típico de un espectro de un terremoto, que se toma la señal del evento, del terremoto, se le calcula la transformada de Fourier y estamos viendo la misma energía, las mismas amplitudes, pero distribuidas en función a la frecuencia asociada a cada una de esas energías. Entonces, si tenemos muy baja frecuencia, nosotros vemos de que la señal en baja frecuencia tiene harta energía, porque la amplitud asociada a las frecuencias que son más bajas es más o menos estable. Harta energía hasta que de repente esa energía, cuando empieza a aumentar la frecuencia asociada, empieza a decaer. Hay poca energía en las altas frecuencias. Esta distribución que está aquí ocurre siempre en sismología. Siempre tenemos esta distribución de tenemos una zona que es más o menos plana, que está acá, y después de una cierta distancia empieza a decaer. Esto es un espectro. Y esto es otra forma de representar la energía del terremoto. Por lo tanto, la otra forma de calcular el M0 es a partir del mismo sismograma, que es convertirlo en un espectro y calcular el tamaño de esta zona que es plana, que representa curiosamente el tiempo de ruptura o la energía asociada a la ruptura, porque después de esta distancia que está acá, donde está esta línea recta, empieza a haber este decaimiento, la ruptura, las frecuencias que están ahí ya no están tan relacionadas con la ruptura, sino que a la propagación. Entonces, esta fórmula media fea, aquí tenemos, había mostrado una fórmula linda de calcular el M0 y aquí una media fea, en realidad todos estos parámetros que están aquí son constantes, son valores constantes que representan características del medio, como la densidad, velocidad de onda, la distancia fuente, lo que sea, pero lo que importa es este omega que está acá, que es el plató o es el valor de la altura donde esta parte es plana, en la señal, que se ve mucho en los terremotos. En el fondo es lo que representa justamente la energía que liberó el terremoto. Entonces, lo que vamos a hacer la próxima vez es calcular la magnitud de momento utilizando estas dos formas que ustedes van a ver cómo funcionan. Y ya teniendo el valor de M0, el resto es simplemente reemplazarlo en esta ecuación. Y eso sería todo. Así que gracias por su tiempo y espero verlos pronto. ¿Alguna duda antes de terminar la clase? ¿Se entendió más o menos de qué va esto de las magnitudes? Sí, en lo personal sí lo entendí. Ya, muchas gracias, Nicolás, por tu participación. Bueno, entonces nos vamos a ver el día miércoles y espero que estén bien. Vamos a subir este material para que ustedes lo tengan también. Pero de esto se va a tratar la siguiente tarea. Así que cuídense, estudien y traten de analizar lo que vimos hoy día. Así que nos vemos. Que tengan un buen resto de día. Chao. Chao, que Chao, estés bien. Germán, gracias por la Chao. clase. Chao a todos. Adiós. Gracias, chao. Chao, cuídense.